Vamos a estar viendo hoy Dios de pactos. Estábamos cantando hace rato Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Vamos a ver en la palabra de Dios qué significa para nosotros de pactos. Antes de entrar en tema, hay una cosa muy importante que quiero decir. Un pacto muchas veces lo confundimos con un contrato o con un acuerdo, pero un pacto es mucho más allá. Un contrato se puede romper, se puede anular cuando una de las partes simplemente no cumple con la parte correspondiente a ese contrato que le tocaba. Podemos hablar de un contrato de arrendamiento. Usted está rentando una casa, un departamento, y el casero no le da mantenimiento, lo deja sin aire acondicionado o sin calefacción en el tiempo de frío, lo deja como nos pasó a nosotros en algún momento sin calentador de agua en medio del invierno. Y usted se queja con el casero y el casero no hace nada por hacer su parte. Usted tiene el derecho de anular ese contrato y desalojar esa casa o ese departamento. Pasa en otras áreas un contrato de compraventa cuando una de las partes no hace lo que tiene que hacer. Vamos a pensar que usted está comprando una casa y usted acuerda con el dueño de la casa que el dueño va a cambiar el techo y va a cambiar el piso y va a corregir cierto problema que la casa tiene. Si él no cumple con todas esas reparaciones en un cierto número de días, el contrato es inválido y usted puede deshacerlo completamente. Pero un pacto no es igual. Un pacto es ese acuerdo, es esa obligación que contraen dos partes que no se puede romper, no importa lo que pase. Dios ha hecho pactos con nosotros desde la antigüedad. Dice en Romanos 9:4, lo tiene en sus notas, si prefiere verlo en su Biblia porque le gusta más la traducción de su Biblia, está bien. Dice la Nueva Traducción Viviente, Romanos 9:4, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Vamos a entrar en unos momentos más cuando veamos el punto del antiguo pacto, cómo Dios hizo varios pactos con la gente a lo largo de los años, y aun cuando la gente rompía sus partes del pacto, Dios no se olvidó de su parte y Dios cumplió todavía su parte del pacto. Dios es un Dios de pactos, es un Dios que se agrada en hacer pactos. Es no nada más una promesa, pero es esa obligación adquirida de cumplir la parte que se ha establecido. Y eso es parte de la naturaleza de Dios. Dios siempre cumple los pactos. Él no se echa para atrás. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se olvida de sus pactos y sus promesas. Eso es eterno. Sus pactos y sus promesas permanecen para siempre y Dios espera que nosotros cumplamos nuestra parte del pacto. Es como cuando usted hace el acuerdo con sus hijos. Recoge tu cuarto, pon tu ropa en la lavandería, en el cuarto de lavado para que lo podamos lavar, y lávate tus manos, cepilla tu cabello, etcétera. Y si su hijo no cumple con su parte, ¿qué pasa? Viene pum pum, viene castigo, ¿no? Con nosotros es igual, ahorita lo vamos a ver en el antiguo pacto. El antiguo pacto lo conocemos también como el Antiguo Testamento. Vamos a estar leyendo bastante, no se pierda y no se duerma. Es muy importante. El antiguo pacto es importante para nosotros todavía porque nos va a enseñar qué fue lo que Dios nos prometió desde el principio. Y aun cuando no hubo ni una sola persona que lograra cumplir toda la ley, hubo una sola persona en la historia que partió la historia antes y después de él, y fue Jesucristo. Y él dice la palabra que fue el único que cumplió la ley cabalmente. Quiere decir que fue el único que logró todo el propósito del cumplimiento de la ley para efectos de nuestra seguridad, nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Vamos a ver el primero. Escuchamos en Génesis muchas veces la famosa historia del arca de Noé y nos encanta enseñárselas a los niños porque es una historia que es muy impresionante, es una historia muy educativa para los niños, es una de las primeras historias de grandes hombres de la fe en la Biblia. Vamos a ver Noé. En los tiempos de Noé vivían en un revoltijo terrible. Los hombres estaban cometiendo pecados, estaban haciendo cualquier clase de barbaridades que estaban haciendo a Dios enojar. Dice que los ángeles bajaron y tomaron a hijas de los hombres y crearon gigantes con eso.
Y empezaron a ocurrir todo tipo de cosas. Y esto es bíblico, usted puede leerlo en Génesis. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dios dice, estoy cansado, estoy arrepentido de haber hecho esta creación. La voy a destruir, pero hubo un hombre en quien Dios encontró un corazón que era suficientemente bueno para poder proteger a ese hombre y a su familia y que pudiera volver a poblarse el mundo después de esto. Ese hombre fue Noé. Usted conoce el resto de la historia. Dios le dice a Noé, tienes que construir un arca. Noé está en medio de un valle, no hay señal de lluvia porque antes no llovía. El diluvio fue la primera vez que llovió en la tierra. Dice la palabra de Dios que subía vapor de la tierra y eso regaba las plantas. No había lluvia, así que Noé está así, ¿lluvia de qué, Señor? ¿De qué me estás hablando? Yo no entiendo. Pero le confió en Dios, le obedeció y empezó a construir el arca y la gente se burlaba de él y la gente lo vituperaba. Llegó el diluvio, entraron Noé y su familia al arca con 2 animales, macho y hembra de cada especie, y se salvaron. Dice Génesis 9:13 al 17. Estas son palabras de Dios hacia Noé después de que cesó el agua. Ellos pudieron descender del arca y le dice Dios, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y usted, cuando está lloviendo, usted puede ver, incluso en Oklahoma le encanta llover con sol y tenemos 2 o 3 arcoíris juntos a veces. Y dice, hermano, pero nos han tocado unas inundaciones terribles. Nada que ver con el diluvio, no se preocupe. Dios prometió que nos iba a proteger, que jamás iba a volver a inundar la tierra de esa manera, que jamás iba a destruir su creación a través de lluvia, y lo ha cumplido a través de los tiempos. Llegamos a tener inundaciones, pero esa es tontera del hombre que construye donde no debería construir. Hay un dicho muy sabio que dice que el agua siempre reconoce su cauce. Si usted construye sobre un río, pues lo siento, pero no le va a ir muy bien. Hay otro pacto que fue un pacto eterno entre Dios y el hombre que fue establecido a través de Abraham. Abraham fue levantado de en medio del pueblo de Dios y fue establecido como el padre de naciones. Su nombre cambió de Abraham a Abraham, precisamente porque Dios lo nombró padre de naciones. Hizo un pacto con él y le dijo, Abraham, mira al cielo, y así como las estrellas del cielo no puedes contar, así te voy a dar descendencia. Gente que es tan numerosa que no la vas a poder contar. Abraham le dijo, Señor, pero mi mujer es estéril, ¿cómo se supone que va a pasar? Y Dios le dio la promesa de Isaac. Dice en Génesis 17, 7 al 10, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión fue la señal del pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel. Usted recuerda, nació Isaac, fue circuncidado y así el pueblo de Israel mantuvo esa señal del pacto hasta después de Jesús, cuando se empezaron a integrar los gentiles al pueblo de Dios o a los escogidos de Dios. Y esa promesa o esa señal del pacto fue precisamente para mostrar quiénes eran el pueblo de Dios y que Dios estaba a favor de ellos. Más adelante se corrompieron, ahorita vamos a leer un poquito. Y Dios también cumplió su pacto a través de esa corrupción que existió en el pueblo de Israel. La siguiente persona con la que hizo un pacto fue con Moisés y el pueblo de Israel. A Moisés lo escoge de estar pastoreando las ovejas de su suegro. Ve él en el monte de Dios la zarza ardiendo que no se consumía, le llama la atención, se acerca y Dios lo llama.
Moisés fue tomado de en medio de pastorear ovejas para convertirse en el príncipe de su pueblo. Fue utilizado como una persona un líder importante en el pueblo de Israel. Llevó la palabra de Dios al pueblo y llevó también la promesa y el pacto de Dios al pueblo y llevó también la condenación a los egipcios. A través de Moisés, Dios ejecutó impresionantes milagros. Él llevó las plagas a Egipto, sacó al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, cruzaron el desierto, vagaron a través del desierto, les dio maná del cielo, les dio codornices, les dio agua de la roca y siguió haciendo uno tras otro milagros hasta que Moisés se fue a estar con el Señor. Dice Éxodo 34, 1 al 10, están en el monte de Jehová y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Tuvimos que pasar por todo eso preámbulo porque el pueblo de Israel, justamente estando a las faldas del monte Sinaí, se corrompió. No se esperaron a que Moisés bajara después de sus 40 días. Ellos hicieron su becerro de oro, hicieron todo su relajo. Y no les importó. Y Dios dice, bueno, a pesar de todo esto, les voy a entregar mi ley y voy a hacer un pacto con ustedes. Pero uno de los pactos más importantes que hizo Dios fue el pacto que hizo con David. Si usted se va a 2 de Samuel 7, 8 al 16, estamos justo ahí en sus notas. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Está hablando con el profeta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos la aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, aquí viene el pacto, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ese es uno de los pactos más importantes porque precisamente de la raíz de David vino Jesús, quien iba a cumplir el antiguo pacto al 100% y empezar a renovar el pacto a través de su sangre. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Hemos ido viendo los puntos que tengo allá abajito de las notas, pero fíjese cómo Dios ha ido cumpliendo pactos. Ahora, ha ido creando pactos y los ha cumplido. Con el pueblo de Israel, el pacto que estableció con Moisés, cuando usted lee Génesis y Éxodo y Levítico, usted puede ver toda la ley de Moisés ahí. Y una de las cosas más impresionantes es que Dios les dice, aquí está la ley, si la desobedeces va a pasar todo esto. Y si la obedeces va a pasar esto otro.
Y todo lo que Dios le dijo al pueblo que iba a hacer a través de ese pacto que estableció con ellos, lo cumplió. El pueblo de Israel se corrompió y vino guerra y vino peste y vino hambre y vino destrucción. Y así como eso, acuérdese, Dios les dijo también que iban a pasar 70 años en cautiverio y después iban a regresar a su tierra, y efectivamente volvieron a su tierra. Palabra que Dios ha dicho, palabra que ha cumplido. Dios jamás establece un pacto que Él mismo vaya a romper. Por el contrario, siempre establece un pacto que si nosotros lo cumplimos, vamos a lograr la bendición que viene de parte de Dios. Pero tenemos que cumplir con nuestra parte del pacto. No podemos nada más decirle, Señor, aquí dice tu palabra que tú me vas a traer todos los reinos de la tierra bajo mi poder. Y pues sí, Señor, pero también dice que si tú cumples mis mandamientos y tú no has cumplido mis mandamientos. El último pacto que estableció Dios con David. Él hablaba de Salomón primero porque David le preguntó que si él iba a construir el templo. Y Dios le dijo, no, porque tú has derramado mucha sangre, pero de ti voy a levantar a alguien que lo va a construir y voy a afirmar su trono y su reino. Y Salomón fue una de las personas más amadas en la tierra y más sabios. Tuvo paz alrededor de él. Dios cumplió su palabra. Después de ahí vino perversión. Sin embargo, Dios estuvo trayendo la palabra y estuvo trayendo profetas, tratando de alinear a su pueblo hasta que lo logró alinear en su momento a través de Jesús. Pero Dios no nos dejó con el antiguo pacto. Ese hombre descendiente de la raíz de David, Jesús, nació. Nació en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba siendo perseguido, estaba siendo atacado, estaba teniendo todo tipo de problemas por su rebelión. Habían sido deportados, habían sido exiliados, habían sido removidos de su tierra, habían regresado una y otra vez. Y cuando llega la noticia de que van a ser Jesús, en Lucas 1:68 al 75, dice lo siguiente. Estas son palabras de Zacarías, quien fuera a ser tío de Jesús. Dice Lucas 1:68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. La promesa, el pacto de Dios se cumplió en Jesús. Jesús llegó aquí a la tierra, su principal misión era cumplir el antiguo pacto, cumplir la ley al 100%, para mostrar que sí había alguien capaz de hacerlo y convertirse él entonces en el sacrificio perfecto que le iba a librar a usted y a mí. Amén. Al cumplir el antiguo pacto, Jesús fue establecido como el camino hacia el Padre y fue el único que logró cumplir toda la ley dada a los hombres. En Juan 14:6 Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se convirtió en el único camino. Ya no había más sangre de animales, ya no había más sacrificios, ya no había más que hacer, solamente tener fe en Jesús. Eso era todo. Dios estableció un nuevo pacto con nosotros a través de Jesucristo. Lucas 22, 19 al 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Viene un nuevo pacto de salvación a través de Jesús, un pacto de redención, un pacto de reconciliación con Dios, un pacto de una nueva comunión con Dios a través de Jesús. No hay nadie más, no hay ninguna otra forma, no hay ningún otro camino, no hay ningún otro sacrificio. Es a través de la sangre de Jesús.
Dice Pablo a los Hebreos 8, 10, 13. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. No quiere decir que no debemos guiarnos por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés nos enseña lo básico, los 10 mandamientos. Y Dios mismo dijo que los primeros 2 mandamientos son los que van a regir todo lo que vamos a hacer nosotros. Amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hebreos 9, 13 al 15 dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese pacto nuevo nos vino a restaurar con Dios. Pero ese mismo pacto, ese nuevo pacto que Jesús estableció con nosotros, es un pacto que también nos hace ministros a través del Espíritu Santo. Esto quiere decir que no nada más el que se para enfrente de un púlpito es ministro, hermano. Todos somos ministros. Dice 2 Corintios 3, 4 al 6, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto quiere decir que nosotros hemos sido llamados por Dios para llevar ese pacto a la gente que no le conoce, para ministrar a Dios y al Espíritu. Ahora vamos a ver, Dios es fiel a sus pactos. Platicamos ahorita un poquito sobre los pactos de Dios y cómo Dios fue cumpliendo sus pactos a lo largo del tiempo. Segunda de Reyes 13, 22, 23 dice, Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Eso no está en sus notas probablemente. No, porque iba a tener que imprimir más páginas en las notas, así que fue la única cita que no puse ahí. Segunda de Reyes 13, 22 al 23, si lo quiere anotar. Primera de Crónicas 16, 15 al 16 dice, hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. 1000 generaciones. Dice segunda de Crónicas 21, 7, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Se da cuenta, a pesar de la rebelión de Israel, Dios no rechazó su pacto y no se echó para atrás. Dios hizo lo necesario para que se cumpliera su palabra. En Gálatas, el apóstol Pablo nos está diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa de Dios.
la promesa, perdón, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En pocas palabras, el pacto que Dios estableció no lo va a romper. No hay nada que lo invalide, no hay nada que le pueda agregar, quitar, nada. Dios va a seguir. Y aquí voy a hacer un alto rápido. Encaja muy bien lo que voy a hablar porque es importante que lo saque ahorita. Con todo lo que ha pasado allá afuera desde el martes, la gente ha estado como loca poniendo publicaciones en las redes sociales de que el mundo se va a acabar, que es la venida del anticristo y no sé qué más. Miren, hermano, no hagamos política la palabra de Dios, porque la Biblia no es política. Dice la palabra de Dios que Dios cumple sus pactos. No importa si está en el poder Trump o Biden o quien sea, Dios va a cumplir su pacto con su pueblo. No está sujeto a la política. No hagamos a Dios político. Mire, la gente, los cristianos en específico, hemos cometido el error. Yo no me quiero contar en el círculo porque yo no he estado ahí, pero muchos cristianos han cometido el error de poner a una figura política arriba de Dios. Como si ese hombre fuera más que Dios, como si ese hombre supiera más que Dios, como si ese hombre pudiera más que Dios. Y no es así. Votamos por un candidato o votamos por el otro y ganó a lo mejor por el que votamos o ganó por el que no votamos, pero no importa qué candidato está en la silla. Nosotros no estamos poniendo nuestros ojos en esa persona. Estamos poniendo nuestros ojos arriba en Jesús. Nuestro trabajo como cristianos, parte de nuestra parte del pacto es orar por la gente que está en autoridad. No importa quién está ahí arriba. Y nuestra forma de orar no es la forma de orar que hemos platicado antes de Señor, te pido que se caiga el avión presidencial y se mueran todos. Nuestra forma de orar es Señor, bendícelos. Señor, dale sabiduría. Señor, que tu espíritu sea derramado sobre cada persona, sobre cada autoridad, sobre cada individuo, Señor, que están en la Casa Blanca, en el Congreso, en el Pentágono, en todas las áreas de autoridad de nuestro país. Así es como debemos de estar orando. Así es como debemos de estarnos comportando. ¿Qué importa que la persona ganó? Importa que Dios siga en el trono ahí arriba. Importa que Jesús está en el trono de nuestros corazones y no vamos a hacer política la palabra de Dios. A lo mejor usted no me ha visto nunca publicar o ha visto una publicación que otra que pongo en Facebook de política. Si usted me pregunta, hermano, ¿usted cree que todo lo que están diciendo allá afuera, que hubo fraude, está pasando? Probablemente sí, probablemente no, yo no sé. Ese asunto es entre ellos y Dios, entre ellos y la Suprema Corte de Justicia. Yo no me voy a meter ahí. Porque el momento en que yo me meta, voy a empezar a dejar a Dios a un lado y a poner mis propios intereses y a una persona en el pedestal donde no debería estar. No importa por quién usted votó. La palabra y el Señor nos mandan, Jesús nos mandó específicamente a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y siendo nosotros de los famosos haters y odiando a la gente allá afuera porque son de un partido o del otro, no nos va a llevar a ningún lado. Nosotros tenemos toda la obligación civil, ministerial y moral de amar a la gente allá afuera. Así que antes de republicar algo en sus redes sociales, piense, ¿estoy dando una buena imagen del testimonio de Jesús? ¿O voy a quemar al cristianismo completo con esta publicación? No porque haya visto la publicación de nadie, porque honestamente cuando veo cosas que tienen que ver con política trato de pasarlas sin leer. Porque está llena las redes sociales de demasiada política y de argumentos y de quejas, y si usted se para a leer una va a haber comentarios tan odiosos ahí. Yo trato de no contaminarme con eso. Veo las noticias porque quiero ver qué está pasando, pero no me meto a escuchar declaraciones de uno o de otro partido, no me interesan. Una de las cosas que quiero decir es, así como usted le puede ir a las Chivas, o le puede ir a la América, o a los Gallos, o le puede ir al OU o al OSU, usted no va a dejar de amar a su familiar o a su amigo nada más porque le va a otro equipo de fútbol, o de básquetbol, o de voleibol, o lo que sea. Usted lo sigue amando igual, es igual con la política. No deje de amar a alguien porque tiene diferencias políticas. Ámelos más. Ámelos más, es más importante. Es parte de nuestra sección del pacto que tenemos que cumplir. Nosotros debemos mostrar el amor de Dios
Fuimos llamados a cumplir nuestra parte del pacto. Dios quiere que nosotros también seamos parte. Parte del nuevo pacto es precisamente la cena del Señor. Lo leíamos hace rato ahí en Lucas 22 y está también en Corintios. ¿Por qué no se pone conmigo de pie por unos momentos? Vamos a tomar la cena del Señor. Y vamos a recordar ese momento de Jesús, donde Jesús estaba justo antes de ser entregado, dice la palabra de Dios. Jesús estaba tomando la cena de la Pascua esa noche. Y momentos antes de ser entregado, Jesús estaba cenando con sus discípulos y partió el pan y lo dio a sus discípulos. Y Jesús les dijo, este pan representa mi cuerpo, que es partido hoy por ustedes, es entregado hoy por ustedes. Si alguien me ayuda con la charolita, por favor. Gracias. Jesús pasó la copa después de haber cenado también y les dijo, esta es mi sangre, es la sangre del nuevo pacto que es derramada por todos ustedes, derramada por los pecados de cada uno. La palabra de Dios también en Corintios dice que nosotros debemos tener cuidado de no tomar la cena de una manera que es inmunda, que tenemos que hacerlo siempre con un corazón que está alineado con el corazón de Dios. Vamos a tomarnos unos minutos para nosotros ponernos a cuentas con Dios y alinearnos con Él. No debemos nosotros tomar la cena del Señor de una manera que es incorrecta. Cierre sus ojos ahí donde está. Aproveche este momento para ponerse a cuentas. Tal vez nosotros antes hemos pensado, hemos dicho, hemos hecho algo que ha ido en contra de la palabra de Dios y nos ha hecho indignos de acercarnos a la mesa en este momento. Póngase a cuentas con Dios, ahí donde está. Tómese unos minutos. Señor, gracias, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia y de favor. Señor, entregamos a ti hoy nuestras cargas y nuestro pecado, Señor. Sabemos que somos humanos, te hemos fallado, Señor, hemos pecado. El día de hoy te pido perdón, Señor, por aquellos pecados incluso que están ocultos a mí, Señor, que ni recuerdo, pero que han sido algo que ha ido en contra de tu palabra y te ha ofendido. Te pido perdón, Señor, en esta mañana. Perdónanos, Señor, limpia nuestros corazones. Queremos ser dignos de sentarnos hoy a la mesa y participar de la cena, Señor, en el nombre de Jesús. Quita de nosotros todo coraje, todo enojo, todo rencor, Señor, toda envidia, todo pleito, Señor, toda división, quítala de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquello que el enemigo, Señor, haya utilizado para contaminarnos y hacernos indignos el día de hoy, Señor, te pido que lo remuevas completamente, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor dice que este pan que vamos nosotros a participar representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que fue entregado en sacrificio por nosotros. Él dice en Isaías que Él fue molido por nuestras rebeliones. Lo que nosotros merecíamos, Él lo cargó como si fuera suyo, a entregarse hasta morir, derramar la última gota de sangre por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque tú pagaste el precio. Tú llevaste en ti, Señor, en tu cuerpo, en tus espaldas, Señor, el castigo que merecíamos nosotros por nuestro pecado, Dios. Gracias, Jesús, porque tú tomaste la decisión y a pesar de que en algún momento sentiste que tal vez podía no ocurrir lo que estaba planeado que ocurriera, tú todavía, Jesús, te sujetaste a la voluntad del Padre y cumpliste cabalmente con ese plan y ese propósito por el cual fuiste mandado a la tierra. Te bendecimos hoy, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a jamás tener en poco el sacrificio por el cual tú te entregaste, que fue entregar tu cuerpo y tu sangre hasta la última gota para que nosotros fuéramos perdonados, fuéramos lavados y fuéramos restaurados. Te bendecimos, Jesús, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor. Participe conmigo del pan.
Dice la palabra de Dios que asimismo, después de haber tomado el pan, tomó la copa y la repartió, la pasó a sus discípulos y les dijo: esta copa representa mi sangre. Es la sangre de un nuevo pacto que fue hecho por nosotros para salvación. Y dice también en Isaías que a través de las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. Dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Jesús somos lavados y revestidos con la sangre de Cristo. Eso significa que usted pasa de haber estado en un estado de inmundicia, de suciedad por el pecado, pasa a ser lavado con la sangre de Cristo. Y dice, de ser nuestros pecados rojos como la grana, son lavados a ser más blancos que la nieve. Hemos sido purificados, y el hecho de que seamos revestidos con la sangre de Jesús significa que cuando el diablo voltea a verle, no le ve a usted, sino ve a Jesús en usted. Gracias, Jesús, por la sangre. Gracias porque la sangre de animales no fue suficiente para cubrir el pecado de la tierra, pero fue suficiente tu sacrificio para que nosotros viniéramos a ponernos hoy sobre nuestros pies delante de tu trono, delante de tu altar, Jesús. Te damos gracias porque nuestra relación ha sido restaurada con el Padre, porque nuestro corazón ha sido purificado, nuestro pecado ha sido perdonado, nuestro espíritu ha sido conectado con tu espíritu. Gracias, Jesús, porque a través de tu sangre recibimos perdón, recibimos nosotros salvación, recibimos también nosotros esa purificación y recibimos sanidad de nuestras enfermedades. Gracias por tu sangre preciosa, Jesús. Ayúdanos a jamás pasar por alto lo que tú has hecho. Ayúdanos a jamás olvidarlo, Señor, y a tomarlo y menospreciarlo. Ayúdanos, Señor, a recordarlo, a atesorarlo, Señor, y que sea nuestra razón de vivir el verte un día, besar tus pies, besar tus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa. ¿Por qué no me acompaña a participar de la copa también? Gracias, Dios, porque tú has sido bueno. Gracias, Jesús, porque es a través de este sacrificio que nosotros hoy podemos ponernos de pie aquí y decir: Abba, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Como dice tu palabra, escribe en nuestras mentes y en nuestro corazón, Señor, tu ley, tu pacto, Señor, de manera que no olvidemos, Señor, y que no desobedezcamos, Señor, tu pacto, tu ley, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser, Señor, siervos fieles, testigos fieles. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a ser gente que realmente, Señor, demostramos al mundo tu amor, tu gracia, tu favor, tu verdad, tu poder, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de amor para los demás. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a testificar correctamente a la gente allá afuera, Señor, aquellos que están tan lastimados o que están tan deprimidos o tan enojados, Señor, por lo que está pasando. Ayúdanos, Señor, a mostrarles tu amor para que ellos, Señor, puedan entender que no es un hombre, que no es un consejo de hombres, que no es, Señor, un congreso, que no es, Señor, un gobierno, pero eres tú quien estás en control de todas las cosas. Señor, siéntate sobre el trono de esta nación. Señor, siéntate una vez más sobre el trono de esta nación. Juzga, Señor, con tu vara y con toda tu justicia, Señor. Y te pido en el nombre de Cristo que tu espíritu sea derramado sobreabundantemente sobre la persona que va a gobernar este país a partir de los próximos 4 años, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestro Congreso, a la Cámara de Diputados, Señor, de senadores, a la Casa de Representantes, Señor, a las personas que están en autoridad, al presidente, al vicepresidente, Señor, al gabinete. No importa quién sea, sabemos que tú estás en control. Sabemos que tú tienes control de la situación, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a nuestros gobernantes.
Gracias por el pacto que estableciste en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir nuestra parte del pacto. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a guardar nuestro pacto. Te damos gracias porque tu naturaleza no te permite romper los pactos, Señor, sino que eres un Dios de promesas y de pactos. Eres un Dios que cumple las promesas y que cumple los pactos. Podemos confiar, Señor, en que tu palabra permanece para siempre, a pesar de que todo lo demás, Señor, se vaya, se destruya o se evapore, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos gracias. Señor, bendice a mis hermanos que están aquí, los que nos están viendo en línea. Llénales de tu Espíritu Santo, llénales de tu palabra, Señor, que tu Espíritu se sature, Señor, a mis hermanos donde quiera que estén. Te pido que bendiga sus finanzas, su familia, su salud, su trabajo, Señor, su casa. Señor, te pido que tú les bendigas en cada etapa, en cada momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que los bendiga en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Dios les bendiga mucho. El miércoles no venga aquí, váyase al estadio directamente. Y estamos en contacto. Dios les bendiga.